número 3, donde inició la introducción, difusión, investigación y clínicas psicoanalíticas. Ha presentado trabajos y ha participado en numerosos congresos en América y Europa. Es autora del libro de la práctica analítica, escrituras y de clínica y los fracasos del fantasma. También ha escrito en diferentes editoriales y otro libro, Paradojas clínicas de la vida y la muerte, ensayo sobre el concepto de originario en psicoanálisis. Tiene una serie de libros, bastantes, y los discursos y la cura, psicopatología de la vida amorosa, y acerca de la vida amorosa. Tiene su último libro, el último que ha publicado, es La autorización del sexo y otros ensayos, publicado en Letra Viva. Les pido, por favor, un aplauso para la doctora Silvia Nieto. Bueno, me alegro mucho de estar aquí, lamento el malentendido, fue un malentendido de organización. En el schedule que me había pasado, esto empezaba a las 8. Así que bueno, no va a ser ajeno a lo que voy a hablar, de este malentendido. Van a ver que no voy a ser ajeno a lo que voy a hablar. Estas anomalías llamadas pequeños malentendidos o síntomas, vamos a ver que objetan la supuesta perfección de la exactitud de la ciencia. Así que bienvenido sea, porque en acto que estamos ejemplificando. Bueno, yo vengo trabajando hace tiempo sobre la relación del psicoanálisis y las ciencias, y esas ciencias tan especiales, o pseudociencias, porque para mí no son ciencias, que son las neurociencias y su aliada y sus servidoras, que son las terapias cognitivo-conductuales, las llamadas TCC, terapias cognitivo-conductuales o cognitivo-comportamentales. Lo estoy estudiando porque creo que el psicoanálisis, tal como Freud planteó que podría suceder y Lacan dijo, el psicoanálisis puede desaparecer como un síntoma olvidado en la ciudad del discurso, podría desaparecer porque ya de hecho en los países anglosajones no se practica prácticamente nada de psicoanálisis. Freud y Lacan se estudian en los campus universitarios, en los departamentos de literatura y filosofía. O sea que en esos países la batalla está prácticamente perdida. En Europa, sobre todo en Francia, país aparentemente muy analítico, muy psicoanalítico, empezó el Estado, que reintegra los tratamientos de pacientes graves, a prescribir para los chicos autistas tratamientos cognitivo-conductuales. No es que no sean performantes, son performantes para obtener robots. No se obtienen niños sujetos, pero ya voy a llegar a ello. O sea que por eso me puse a hacer algo que dice Freud. Recomienda que cuando uno va a visitar una tierra extranjera, tiene que contar con la moneda de ese país. Bien, entonces para autorizarme a hacer una lectura crítica, tengo primero que respetar y conocer la moneda de ese país, con lo cual he leído bastante y me he informado bastante sobre la cuestión de las neurociencias. Yo decía, ya cuando hablaba la vez pasada sobre este tema, he hablado en bastantes lugares. Si quieren ver, hay una subida a YouTube de una entrevista que me han hecho. Se pone en YouTube Silvia Amigo a medio decir, ahí está una entrevista entera que me han hecho sobre este tema, porque es un tema de actualidad candente, porque el psicoanálisis arriesga a disolverse como práctica. Yo siempre digo que a mí no es que me preocupe como por razones corporativas, personalmente soy suficientemente grande como para vivir el resto de mi vida el psicoanálisis. Me preocupan los jóvenes, y tampoco solamente porque no vayan a trabajar, sino porque van a dejar a los pacientes sin una herramienta de cura excepcional, única, que primero da la palabra al que sufre,
da la palabra al que sufre, y en segundo lugar, no intenta abolir su manifestación sintomática, porque considera el tesoro del paciente su síntoma, su padecimiento, al que el psicoanálisis va a ayudar a entender para qué lo necesita y que pueda superarlo una vez escuchada su verdad. Freud decía, y siempre me han quedado frases de Freud muy grabadas, decía, no hay, cuando se presentan los espíritus del Averno, no hay que despedirlos sin interrogarlos. ¿Sí? Ya que se presenta un síntoma, no hay que tratar de abolirlo sin interrogarlo. Ahora bien, podemos pensar, y yo creo que es cierto, que estamos frente a otra resistencia al psicoanálisis y de mucha potencia. Pero también pienso que nosotros somos en parte responsables, los psicoanalistas. Primero, ¿por qué? Emitimos resistencias y no solo las padecemos. ¿Por qué las emitimos? Primero porque desconocemos como dioses del Olimpo esto que está pasando, no nos ocupamos de enterarnos y no somos dioses del Olimpo. No, para nada, somos totalmente frágiles y nos pueden fracturar. Yo siempre pienso que estamos bailando en la cubierta del Titanic cuando no nos dimos cuenta que el iceberg de las neurociencias ya impactó sobre el casco y ya lo quebró. De que sería mejor que nos ocupemos de ver si podemos hacer algo con eso. Esa es la primera resistencia, el pecado de soberbia y la ignorancia. Eso que Lacan llamó pasión de la ignorancia. Ignoramos apasionadamente esto, como si por ignorarlo no existiera. ¿Sí? Existe, señores, existe. La segunda resistencia que nosotros tenemos es la de la práctica imitativa de lo que se hacía en el consultorio de los últimos años de Lacan. En 5 Rue de Lille hay un montón de testimonios de la práctica real que Lacan llevaba a cabo. Y cuando, en vez de escuchar su enseñanza, la de Freud, la de los maestros, imitamos una práctica, nos desprestigiamos. Porque es una práctica, la de los últimos años, compleja, que está referida en montones de libros que están traducidos al castellano y los pueden leer, por supuesto muchos más en lengua original francesa, pero ahí ustedes ven cómo muchos analistas se han plegado a imitar esa práctica, sea por el lado de confundir el silencio del analista con la mudez. El silencio del analista no es quedarse mudo, el silencio del analista es no hablar de sí mismo, no hablar de su subjetividad, de sus valores, de sus creencias y no hacer juicios de valor. No es quedarse mudo. El analista debe intervenir y debe ayudar a hacer hablar al espíritu del Averno, ¿sí? Así interrogarlo, como decía Freud. Otra de las imitaciones es la práctica evanescente de los pocos segundos, los juegos de palabras olvidando que un significante solo es un significante, no si hay homofonía, sino si hay además una gramática, una lógica y una remisión a la causa de deseo. Si no, no es un significante. Es decir, también nosotros emitimos resistencias. Lo quiero decir en honor a la verdad. ¿Sí? Bien. En principio, a mí me interesaría comentar las preocupaciones que tuvieron tanto Freud como Lacan en relación con el psicoanálisis y la ciencia. Puesto que tanto Freud como Lacan consideraron al psicoanálisis hijo de la ciencia moderna. Voy a comentar un poco cómo es esto del nacimiento de la ciencia moderna, porque aunque parezca un desvío, es no imposible de entender cómo entra el psicoanálisis en la escena, ¿sí?, de la modernidad. Hay una cuestión importante, que es la cuestión del sujeto, que solo aparece con la ciencia moderna. Vamos a ver cómo era antes. En el mundo pagano, en el mundo griego, todo tenía un ser. Un ser tenía las montañas, el rayo, el trueno, el río, la roca. Había dioses para cada una de esas cosas, el fuego, el hombre, la mujer, el niño, etc. ¿Sí? Todo tenía un ser. Y hubo una ciencia griega muy importante
que no se ocupó, piensen bien, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, lo seguimos estudiando en el colegio, lo siguen estudiando nuestros chicos, es completamente valedero, pero el fin de la matemática griega era contemplativo y no productivo. La ciencia antigua, la episteme griega, nunca se ocupó de crear máquinas productivas. Y hay una diferencia gigantesca con la ciencia moderna, ¿sí? O sea que los fines, por ejemplo, del estudio del número en los pitagóricos era alcanzar la perfección del Dios griego, ¿sí? Cuando descubren la raíz cuadrada de 2, lo inconmensurable de la raíz cuadrada de 2, los pitagóricos hacen una conjura de secreto, porque ese número imperfecto e inscriptible es un número irracional, conocen, la raíz cuadrada es como pi, ¿sí? No es pi, pero es como pi o como el número de oro, y era un secreto de los pitagóricos porque podría poner en cuestión la perfección de un sistema. O sea que sus fines eran contemplativos y no prácticos. Luego hay un movimiento muy importante que es situado por Coiré como un antecedente sin el cual no hubiera podido entrar en escena Descartes, ¿sí? Yo les cuento un poco cómo es la cuestión para mí del pensamiento. Es decir, uno se apoya contra un pensamiento. ¿Pero qué quiere decir apoyarse contra? Si yo me apoyo contra la pared me sirve de apoyo. Si yo me apoyo contra el respaldo de la silla, los vectores de la fuerza de la silla y los vectores de la fuerza de mi espalda son contrarios, pero yo no podría afirmarme sin apoyarme contra la silla. Es decir, que un pensador se apoya contra otro. Ese pensador sobre el que se apoya el pensador es imprescindible. No existiría la novedad del nuevo pensador sin aquello contra lo cual se apoya. Bueno, entonces, para que aparezca Descartes, ¿no? De cuya formalización es hijo una interpretación que hace el psicoanálisis de Descartes, ¿no? Tiene que haber un movimiento que universalice el monoteísmo judío a nivel planetario, que es el cristianismo. El momento cristiano, donde se inicia la etapa que se llama premoderna o edad media, es el momento en que se universaliza a escala del imperio en Occidente el monoteísmo judío. El cristianismo es el triunfo de la mano de San Pablo, por la estrategia de Pablo de conversión a los gentiles. Deja de ser una secta judía y se universaliza, lo cual hace algo muy importante con el ser. Escuchen esto. ¿Recuerdan que en el mundo pagano tenía un ser todo? El ser de la botella, seguramente si tuviéramos el mundo pagano habría un dios de la botella, ¿sí? El ser en el mundo cristiano lo tiene Dios. Solo Él tiene el ser, lo llama ser supremo, y de ahí lo emana a sus criaturas. Es decir, que la naturaleza, el cuerpo humano, los astros, el espacio, están amparados por ser emanaciones del ser divino, ¿sí? Ergo, la naturaleza no podía ser investigada porque era violar algo protegido por la divinidad de Dios. No se podían hacer autopsias. ¿Se acuerdan que los escultores, como Miguel Ángel y demás, tenían problemas terribles para averiguar cómo eran los músculos porque no se podía violar un cuerpo que Dios había creado? Violar en el sentido de disecar a una persona ya muerta. Y así siguiendo. Ese es el mundo premoderno. Dices, según Coiré, del cual Lacan era alumno habitual del seminario de Coiré y Coyer, que son los dos grandes filósofos y epistemólogos de la ciencia. Descartes, entonces, van a entender lo que hace Descartes, porque es enorme, si ustedes piensan que están situados en el mundo premoderno. Durante el Renacimiento, renace el estudio de la naturaleza con Galileo, ¿sí? Y se vuelve también a la letra griega, a la letra hebrea, traducida por los griegos en la Cábala. Y ahí comienza un estudio galileico que empieza a contradecir las Sagradas Escrituras, que era la única ciencia posible en el mundo premoderno. Recuerdan todos la famosa historia de
la Inquisición y Galileo. Galileo dijo, no, el Sol no se mueve alrededor de la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. Conocen todo el proceso de la Inquisición, etc. Y Galileo emite su consigna. El libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, lo que significa para Galileo que ya la naturaleza es descifrable, no es un enigma del ser de Dios. Descartes se va a dedicar a formalizar filosóficamente el descubrimiento galileico. Y ustedes conocen a dónde culmina su investigación. Conocen todos lo que se llama cogito cartesiano. Pienso, luego soy. Entonces, ¿quién es? ¿Quién tiene el ser? El que piensa, ya no Dios. Así que el movimiento de Descartes es un movimiento de expropiación del ser a Dios gigantesco. No es que Descartes fuera ateo, una de las pruebas, de las famosas miles de pruebas de la existencia de Dios es de Descartes, pero le va a dejar un lugar despojado arriba en los cielos, ¿sí? Que no tiene ya nada que ver con lo que lucubra el pensamiento humano. Entonces, al quitarle el ser a Dios y dárselo al único que piensa, que es el humano, ¿sí? Descartes va a iniciar, y les voy a decir por qué, la ciencia moderna, porque entonces el humano puede usar su maquinaria simbólica, puede usar el lenguaje, que es el pensamiento, para descifrar la naturaleza. Ahí vienen las ciencias naturales, para descifrar al hombre mismo, las ciencias humanas, ¿sí? Y en la naturaleza va a crear máquinas productivas, por primera vez, máquinas productivas, ¿sí? Ese hombre que piensa, al que acá lo llama Parleto, hablante ser, ¿sí? Entonces es el único que tiene ser. Lo que puede empezar la ciencia con la máquina productiva hasta el límite de la depredación, cuando estamos en contingencia porque nuestras máquinas productivas, nuestras fábricas, nuestros automóviles, más la localización geográfica de México, pero sobre todo eso, han poluido el aire, ¿sí? O sea que se puede avanzar en lo que para Descartes era su ideal filosófico y práctico, que era la matesis universalis, o sea, la matematización, la simbolización entera de lo real. Tomen esto en cuenta porque aquí va a intervenir el psicoanálisis sobre la pretensión de universalidad y de totalidad de la simbolización. Al crear la ciencia, la primera máquina productiva, que ustedes saben cuál fue la primera máquina productiva que se produjo, la imprenta, ¿sí? La imprenta. Y el primer libro que se editó, la Biblia, efectivamente, una Biblia en lengua romance, no en latín. Con lo cual se va a iniciar otro gran movimiento, que es el protestantismo. El protestantismo porque ya no se necesita ni al cura, ni al obispo, ni al cardenal, ni al papa para interpretar los textos sagrados. La Biblia está escrita en lengua romance, gracias, y cualquiera puede leerla. Y esa es la base de la diferencia protestante. No más papas, ¿sí? No más papado, y la lectura de la Biblia por parte del creyente, del cristiano, sin intermediación de autoridad instituida. Ustedes saben que las guerras protestantes se ensacraron a Europa durante 2 o 3 siglos, ganando el protestantismo claramente, ¿sí? Con las máquinas productivas se genera además otra cosa. La imprenta solo fue la primera máquina productiva, o muchas más. Se genera un excedente de producción. Y con el excedente de producción, señores, ¿qué pasa en la economía? ¿Qué aparece? El capitalismo. Si el capitalismo es, entonces Descartes tenemos la ciencia moderna, el protestantismo, el capitalismo, el sujeto que piensa, ¿sí? ¿Sí? Y la rebelión contra el rey absoluto, porque el rey absoluto era ungido por el Papa en nombre de Dios, ¿sí? Entonces, tanto la Revolución Francesa, que es sangrienta, como la Revolución Inglesa, que es parlamentarista, son los dos modelos de revolución burguesa que aparecen con Descartes.
Pero para lo que le interesa entonces a Freud y a Lacan situar es qué operación van a hacer, sobre qué punto del sistema cartesiano van a entrar, porque Lacan en su artículo La ciencia y la verdad, que yo puse como bibliografía, que cierra sus escritos, pero si ustedes leen cualquier seminario, les hago una apuesta, no la hagan porque pierdan, en cualquier seminario hay muchas revisiones de Lacan al problema de cuál es la relación del psicoanálisis con la ciencia. Montones, está preocupadísimo, porque Freud no quiere, igual que Lacan, no quiere ninguno de los dos que el psicoanálisis sea oscurantista. Quieren que el psicoanálisis se inscriba críticamente en la ciencia, críticamente, pero que se inscriba en la ciencia. ¿Sí? No quieren que sea una terapia alternativa más de las miles y miles que hay, no solo ahora, las hubo siempre. Chamanismo, tarotismo, todo lo que ustedes quieran poner de tobogán oscurantista. Yo recordaba, hablando de esto siempre lo recuerdo, cómo Freud corta con Jung cuando Jung se pone místico oscurantista, siendo que Jung era su discípulo principal y era su principal fuente de dinero. Jung era un hombre inmensamente rico. Yo contaba el otro día de que solamente era dueño de una clínica psiquiátrica. Su mujer era la hija, la heredera de los relojes IWC, no sé si los conocen. Son los relojes más caros, los más caros del mundo. O sea que era inmensamente rico. Rompe con Jung porque no quiere el curatismo. Entonces, ¿cómo se inscribe en la ciencia y qué tiene el psicoanálisis para decirle a la ciencia? Freud disputó muchísimo con la ciencia de su época, que lo consideraba un charlatán, un chamán, a pesar de la honestidad con la que él surgió como clínico. A ver, el recuerdo es importante, la secuencia es importante. Freud era estudiante de medicina y se retardaba mucho, era brillante estudiante, pero tardaba mucho en recibirse. ¿Por qué? Porque estaba en un laboratorio de neurología. Recuerden que en la época de Freud la ciencia dominante que había era la termodinámica y el descubrimiento de la neurona por Golgi y Ramón y Cajal. Y él estaba trabajando en un laboratorio de neurología mientras era estudiante avanzado de medicina, ¿sí? Intentando ver las conexiones de las neuronas que en ese momento solo se sabía que eran eléctricas. Son eléctricas, hoy se conocen los neurotransmisores, pero no es falso que también sean eléctricas, si no, no se harían electroencefalogramas. ¿Y por qué? ¿A quién le debemos que exista el psicoanálisis? Pues a una mujer, a su novia, Marta, que le dice: basta, no quieres de noviazgo de 8 años, quiero que te cases, recibite, pone un consultorio porque tenemos que vivir de algo. Es así, ¿eh? Lo pueden leer en la biografía, en cualquiera de las biografías de Freud. Marta le pone el ultimátum. Cuando abre su consultorio de neurología, Freud, que es un excelente neurólogo, semiólogo, descubre que más del 90% de sus pacientes no tienen ninguna lesión orgánica, que padecen de conversiones, parálisis, astasias sebáceas, cosquilleos o lo que se les ocurra, histéricos. O sea, que lejos de venir de algo chamánico, viene de su honestidad, porque no les quiere prescribir los baños de mar, los masajes y demás, porque se da cuenta que le está vendiendo humo, ¿sí? Que está vendiendo mentiras, ¿sí? Que si alguien se mejora en un viaje por mar es porque se escapa de su conflicto en la familia, seguramente la pasen cuando vuelve está igual. Bueno, entonces es ahí que él tiene que buscar una respuesta. ¿Cómo puede ser? Y esto empieza a tener ya relación con nosotros, que un sistema nervioso central y periférico perfectamente sanos no anden. Bien. Lacan, menos preocupado ya por que la ciencia reconozca el psicoanálisis, porque Lacan es muy posterior, el psicoanálisis ya estaba ampliamente reconocido, su tarea fue más bien deslindarse de algunas desviaciones post-freudianas. Lacan entonces se ocupa de ver qué es lo que el psicoanálisis tiene que decirle a la ciencia, aceptando la ciencia como parte fundamental de su teorización. Y lo que le va a decir a Lacan básicamente a Descartes, ¿no? Apoyado contra Descartes,
diciendo que el psicoanálisis es hijo de las luces. Las luces son la ilustración del cartesianismo, ¿sí? Apoyado con y contra Descartes. Le va a decir, señores, se puede pensar, pero no todo. No todo es simbolizable. Hay una parte del otro, una parte de lo real, una parte de la naturaleza, una parte de mi semejante que no puedo reducir a mi sistema simbólico. Hay una alteridad en lo otro que tengo que respetar. ¿Sí entienden? Cuando él habla, acá ustedes conocen que él hace matemas, pero no todos. Él dice que entonces la ciencia moderna crea a un sujeto y no va a decir para forcluirlo, apuesto a lo que quieran, nunca dice que la ciencia forcluye el sujeto, no. Va a decir que el discurso totalizante de la ciencia forcluye el sujeto, ¿sí? Entonces, él va a refutar la matesis universalis, no la matesis, lo universalis. Va a decir que lo simbólico no puede ni debe, ¿sí?, simbolizar por entero lo real, que hay algo real que se nos escapa siempre, siempre. Ese real, Freud lo llamó la cosa perdida del complejo del semejante en el proyecto. Es interesante, no sé si lo han leído o trabajado, porque es sobre el proyecto de la psicología para neurólogos, que se basa en las neurociencias, y que hoy voy a hablar de eso, y que van a ver que no tiene nada que ver con lo que la neurociencia dice. Entonces, Lacan le va a hacer una interpretación a la ciencia, ¿sí? No puede ser pensado todo. Va a decir entonces que la ciencia crea al sujeto y lo trata como su correlato antinómico. Porque una vez que lo crea, no quiere saber nada del error que el sujeto con su goce va a introducir en la exactitud de la ciencia. Hoy es el ejemplo máximo. 7 de la tarde, 8 de la tarde, aquí estamos. Es decir, no hay exactitud matemática porque por algún malentendido del goce de... No, yo no voy a interpretar a nadie que no me pida análisis, porque no las conozco, no sé nada, ¿sí? Por algo que el goce de alguien metió la pata, metió la cola, y aparece entonces un error, ¿sí? Resulta entonces que tratamos de volar con Silvia, no tenemos helicóptero, un problema tenemos, y para poder llegar lo más cerca posible de las 7, porque ella creía que era las 8, ¿sí? Bueno, como ven, quien habla se equivoca, quien piensa se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Porque inexorablemente el sujeto va a poner su cifra, va a poner su goce, y no va a actuar simplemente como un robot. Si nos fuéramos 3 robots, ¿sí?, nos hubieran puesto X número, no sé cuál es el originario, porque no voy a dirimir la cuestión, no tengo la menor idea, pero pues estoy segura que estaremos acá a la X hora que fuera la correcta. Pero como no somos robots, resulta que hubo error en la cuenta. Ese chirrido, que es el error en la cuenta, la ciencia lo rechaza y lo quiere eliminar. Y ahí es donde el psicoanálisis hace su entrada diciendo, bienvenido, bienvenido. Ahí se manifestó el sujeto, su goce, y lo que su goce introduce, desarmando la exactitud de la tesis. ¿Sí? Bien. En la época de Lacan, Lacan decía que la ciencia hacía una inmixción galopante en nuestro cotidiano. Por ejemplo, yo tengo en mi cartera un celular. Si alguien no tiene un celular, levante la mano. Nadie. Bueno, ¿sí? Si alguien no tiene una computadora, levante la mano. ¿No tenés computadora? ¿Qué tenés ahí? No sé, pero es prestada, no. Pero prestada, pero la tenés. Bueno, no tenemos helicóptero todavía, pero ya vamos a tener unidades volantes para salir de la... yo lo digo hoy, 2016, en chiste. Bueno, todo ese mundo de gadgets y de pequeños objetos de los cuales estamos rodeados es una inmixción galopante en nuestro cotidiano. Yo decía,
En la época de Freud, que ya era la era moderna y cartesiana, esas luces, ¿no? Era la termodinámica y el descubrimiento de la neurona. En la época de Lacan era la astrofísica, ¿sí? En nuestra época, la ciencia dominante, y acá empieza un problema serio, no un problema por lo que descubre la ciencia, que es muy importante y yo lo celebro, sino para ver por qué. La ciencia dominante en la época de Lacan es la astrofísica, Stephen Hawking, ¿sí? Señores, el último libro de Stephen Hawking, que según, yo no lo conozco, por supuesto no es mi amigo, pero es un genio, que todo su entorno ya está loco, ¿sí? Que eso no quita que todo lo que haya descubierto sea verdadero. Pero ustedes saben cuál es el nombre de su último libro. La teoría del todo. La teoría del todo. O sea que siempre alguien va a rozar un punto de locura cuando pretenda la teoría del todo, ¿sí? Y aquí, por suerte, como no estamos locas, no teníamos todos el mismo horario. Así que yo realmente lamento de verdad que a los que decidimos esperar. Pero digo, ya que es un ejemplo, parece que lo hubiéramos armado para ejemplificar de lo que voy a hablar. Bueno, ¿cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que la ciencia dominante no es la astrofísica. La ciencia dominante es la cibernética, que cambió completamente el capitalismo, pero yo no me voy a ocupar de eso, por supuesto, no soy economista ni filósofa de la economía, ni mucho menos. Cambió completamente el capitalismo porque no hay más stock, ¿sí? Se produce lo que se pide en China en un doble clic de computadora. O sea que los economistas, los que saben, yo no sé nada, saben que es mucho más redituable jugar con el dinero que producir. Así estamos. Yo no sé a dónde vamos a ir porque no me voy a ocupar de eso, no porque no me interese, sí, porque a todos nos debería interesar porque estamos metidos todos en esa licuadora, pero eso no es mi tema. Entonces, las ciencias dominantes que hacen su visión galopante son la cibernética, que ha cambiado completamente las relaciones económicas, y las ciencias de la vida, la genética, ¿sí? La biogenética, el diagnóstico por imágenes del cuerpo en general y en particular del sistema nervioso, ¿sí? El descubrimiento de que las neuronas se comunican eléctricamente, pero a través de neurotransmisores químicos que modifican los iones, ¿sí? Los iones de calcio, de sodio y de potasio de los canales intersinápticos para hacer diferencia de potencial y que pase electricidad. Con esa cantidad de información se han logrado cosas extraordinarias y que yo valoro muchísimo. Se han logrado determinar cuadros clínicos, se han logrado algunas enfermedades neurológicas detenerlas, se han logrado cosas y creo que se va a lograr muchísimo más. Eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? Es que esas ciencias de la vida le disputan al psicoanálisis el mismo terreno, aquello que no le disputaba la astrofísica de la época de Lacan ni la termodinámica de la época de Freud, le disputan la enfermedad mental. Y ahora voy a explicar por qué. Le disputan la enfermedad mental, pensando que las huellas de experiencias químicas del cerebro son el inconsciente. Y se basan muchos de ellos en la psicología, del proyecto de una psicología de neurólogos para Freud, porque ahí Freud usa el término neurona y el pasaje de cantidad, no usa jamás ni electricidad ni neuroquímicos porque no se habían descubierto los neuroquímicos, olvidando varias cosas. El proyecto es imperdible y yo creo que cualquier psicoanalista tiene que trabajarlo. Al menos la primera parte seguro, donde Freud habla de que lo que humaniza y lanza el pensamiento es la pérdida de la cosa incestuosa. Y la pérdida de la cosa incestuosa la da el mero hecho de que la madre a su niño le hable. Ya ese muro del lenguaje, esto es Freud, no soy yo, entre la madre y el niño hace que la cosa incestuosa esté perdida. El padre va a venir a estabilizar ese hueco. La función paterna va a venir a estabilizar el hueco. Doy un ejemplo. Si ustedes quieren construir una casa, ¿qué tienen que hacer primero en el terreno? ¿Qué? Los cimientos, que son en principio un agujero.
Si van a construir si han construido alguna vez una casa, lo primero que hacen es cavar un agujero. Y luego, lo segundo, porque el agujero de tierra que se cava se oblitera, se derrumba, se desmorona, si uno no le pone un borde cementado, cemento armado, no sé cómo se dice acá, cemento con barra de hierro. Ahí está el nombre del padre, asegurando que no se oblitere el agujero, ¿sí? Esa parte, ese agujero central, que me demuestren dónde está el cerebro y entonces vamos a empezar a hablar, pero no está en ningún lado. Eso, ahora voy a hablar de la diferencia entre cerebro e inconsciente. ¿Bien? Entonces, basándose en la comprobación de que los genes comandan la producción, ustedes saben que los genes, no sé si algunos saben lo que es un gen. Un gen es una secuencia de nucleótidos que comandan la producción de una proteína, comandan la producción de un aminoácido. Varios genes comandan la cadena de aminoácidos que son las proteínas. Y las proteínas son las enzimas, los neuroquímicos, las hormonas, todas son proteínas. O sea que en los genes está el sustrato de la producción de los químicos que van a determinar el comportamiento de nuestro organismo. Pero durante mucho tiempo se creyó que la genética estaba el santo grial de todo nuestro organismo. Por ejemplo, yo decía, y siempre lo comento porque apareció en todos los diarios, y la gente, el lector promedio no le hace ruido la afirmación de Sidney Brenner, que decía: si me dan el genoma humano completo y una computadora suficientemente potente, puedo calcular por entero, de nuevo, el organismo. Señores, el genoma ya está descubierto, ninguna computadora es suficientemente potente para pensar como un humano, que puede pensar mejor y también equivocarse, como hoy. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el tema del humano, ¿sí? Que piensa mejor que cualquier computadora, pero además de pronto goza y se equivoca. ¿Sí? Bueno, entonces Sidney Brenner no hace ninguna afirmación científica, a pesar de que esto es aceptado por el público lector culto promedio, porque no es una afirmación científica, porque no crea ningún sujeto, ni siquiera como correlato antinómico, cierra toda posibilidad de emergencia del sujeto. Pero a Sidney Brenner no lo voy a discutir yo, sino que lo va a discutir otro enorme, que es Eric Kandel. No sé si conocen a Eric Kandel. Eric Kandel es el Premio Nobel de Medicina 2000. La lectura de Kandel, la lectura de lo que es estrictamente teórica de Kandel es duro, pero hay un libro que se llama En busca de la memoria, que es un libro fabuloso, donde él juega con la palabra memoria y cuenta las memorias de su vida, más que es la memoria en el sentido cerebral. Y es muy interesante, y les tengo que contar, les pido que me tengan paciencia, por favor, cómo hace para estudiar la memoria. Kandel es un judío de Viena que emigra por la barbarie nazi a Estados Unidos y estudia medicina y quiere ser psicoanalista, hasta que se decide a ser investigador puro, tomando el modelo de Pavlov, el modelo de condicionamiento de Pavlov. A mí me resulta maravilloso y me deja estupefacta. El anglosajón, porque es completamente anglosajón, Kandel, con el soviético Pavlov, ¿sí? Han superado la Guerra Fría, ¿sí? Bueno, él va a hacer un intento basado explícitamente en Pavlov de condicionamiento neurológico, ¿sí? Ustedes conocen la experiencia del perro de Pavlov, creo. Se las cuento brevemente. Pobres perros de Pavlov. Le daban alimento después de varios toques rítmicos de campanillas. Entonces el perro tenía una memoria de que X, no cualquier el que se le cantó a Pavlov, ¿sí? Y le daban el alimento. Y así, hasta que empezaron a hacerle y no le dieron alimento. El perro se actuaba igual, ácido clorhídrico y acciones enormes. ¿Siguen? Es decir, que ya no reaccionaba secretando ácido clorhídrico frente a la comida, que es algo natural de la naturaleza, sino frente al estímulo del adiestrador.
Sí, en esto es muy importante. Bueno, y es muy terrible. Kandel elige un animal mucho más simple. El perro es un mamífero, son animales muy complejos. Elige un caracol, un invertebrado, que se llama Plicia, que tiene un sistema nervioso que es un ganglio nervioso con 2 o 3 neuronas mínimas, y hace un condicionamiento sobre Aplicia, el caracolito, otra víctima de los investigadores. ¿Sí? Le tira pequeñas descargas eléctricas en la cola y el caracol retrae la branquia. Después de hacerlo varias veces, apenas lo toca a la Aplicia con un dedo así, como toca la botella, apenas, y el caracol retrae la branquia. Cosa que normalmente, si no estuviera condicionada, no haría. Kandel descubre qué pasa en la sinapsis para que haya memoria. No se los voy a contar porque tengo que empezar a hacer fórmulas químicas en el pizarrón y con toda justicia me van a matar. Pero créanme que lo que es asombroso es que son exactamente mismos cambios que en el humano. Ahora bien, ahí nos sacó el Nobel. El Nobel lo saca cuando se hace otra pregunta sobre el caracolito, de nuestra pequeña víctima, que es ¿por qué se olvida Aplicia? Después de un tiempo, ya cuando le tocan la cola con el dedo, no retrae la branquia. Entonces él va a abocarse, y ahí sí va a ganar el Nobel, a la memoria de largo plazo, que es la memoria nuestra, hasta que la perdemos, ¿no? Pero es la memoria que hace que nos acordemos de lo que, qué sé yo, cómo era la primaria a la que íbamos, la señorita de tercer grado, esas cosas. Entonces tiene que hacer un condicionamiento muchísimo más largo, y con un sistema experimental puro y extraordinario, que hay que leer el libro, la verdad que es increíble. Él descubre esto que les voy a contar, y esto le va a dar el Nobel. Descubre que desde la sinapsis estimulada por la electricidad rítmica, es decir, con el ritmo que quiso el deseo de Kandel, tac, tac, tac en la colita, desde la sinapsis viaja una proteína al núcleo de la célula, entra en el ADN, ¿sí? Se posa en genes que se llaman no expresados, son genes que jamás comandaron la producción de proteínas, o sea, genes que se llaman dormidos o no expresados, y hacen que ese gen se abra la hélice, la doble hélice, y se transforme en el comando de una proteína que nunca había existido. Esa proteína, que es un prión, los priones son proteínas que se autorreproducen, en el ribosoma del núcleo continuamente produce el neurotransmisor, y ahí tienen la memoria a largo plazo. Es decir, es un prión en ustedes, en Aplicia, en Perro, en Pablo, en todos, que continuamente hace que pase la información, ¿sí? Entonces, eso se llama epigenética, y lo que le vale el Nobel a Kandel es pensar que entonces el genoma que todos tenemos está apenas expresado en nuestro fenotipo, que hay estímulos externos que pueden hacer despertar genes buenos o malos, ¿sí? Que el estímulo externo cambia la naturaleza de la sinapsis, que un estímulo sobre una sinapsis hace el dibujo de Kandel, que una sinapsis, pónganla, es así redondita, empieza a tener miles de conexiones alrededor. Es decir, que el estímulo exterior cambia la sustancia material. Descartes había dicho que el mundo se dividía en sustancia pensante, o sea, nosotros somos la única sustancia pensante, los humanos, y sustancia extensa, o sea, todo lo demás, incluso el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la cuestión de la forclusión. Lacan dijo que era forclusivo pensar que se puede matematizar o simbolizar todo, ¿sí? Que es forclusivo olvidar de que la cosa incestuosa no se puede simbolizar y debe permanecer ajena. Lacan también va a decir que es forclusivo enviar el cuerpo propio a la extensión. Ahora bien, entonces, sobre la base de este descubrimiento que le vale a Kandel el Nobel, es decir, los genes están, pero la enorme mayoría no están expresados, y depende del estímulo externo que se expresen o no se expresen.
La pregunta del millón, que Kant responde bien, es ¿cuál es el estímulo externo? ¿Cuál es? ¿La electricidad? No, porque si la Plicia hubiera encontrado un rayo de la naturaleza, eso sería un fenómeno natural, no se hubiera condicionado, sino que es el montaje de experimentación de Kandel, es el pensamiento de Kandel, la sustancia pensante de Kandel, la palabra de Kandel, es decir, lo que desea Kandel, que hace que cambie la base material de la neurona de Aplicia. Lo mismo que el deseo opaco de Pavlov. Entonces, lo que le vale el Oscar, iba a decir, parece un actor de cine, el Nobel. Uno siempre tiene afanes de aparecer con una estatuilla de Oscar. El Nobel es que no todo está expresado en los genes y que el efector epigenético por excelencia es la palabra humana. Si la palabra humana es el efector epigenético por excelencia. Bien, entonces, los neurocientíficos empezaron a creer que el cúmulo de neuronas estimuladas, que el cúmulo de sustancia química depositada en las terminales, eso era el inconsciente. ¿Sí? Ahora vamos a ver que es una barbaridad pensar eso. Voy a decir, ¿por qué? Y que entonces, para curar condicionamientos, porque consideran a la crianza, si trasladamos en vez del perro de Pablo o la Plicia de Kandel, el bebé humano, ¿sí?, es condicionado por la crianza de la madre. Cosa que en parte es cierto, ¿sí? En parte es cierto, no vamos a ver las diferencias, porque los humanos no somos una Plicia perfeccionadísima o un Can perfeccionado, para nada, ¿sí? Ni siquiera somos un chimpancé. Ustedes saben que tenemos un 99% de genes parecidos al chimpancé, pero ese 1% es el que nos deja hablar. Entonces, al dejar hablar podemos hacer algo que ni Aplicia ni Pablo pueden hacer. Bueno, pero las terapias cognitivo-conductuales piensan que a los malos adiestramientos que el sujeto le hacen tener síntomas, porque viven el síntoma como un error, no como una producción poética. Una producción poética es algo que se larga desde la falta de la cosa como una insurrección al adiestramiento. El síntoma es insurreccional. El síntoma es una insurrección para que no seamos perros de Pablo. Bien, entonces ellos proponen condicionamientos nuevos. Condicionamientos, lo llaman también recableado. Miren la palabra, parece que como si fuera una máquina. Recableado. Por supuesto que se puede condicionar, sobre todo a los niños muy chiquitos. En el tratamiento del autismo por terapia cognitivo-conductual se obtienen unos robots bárbaros. Bárbaros son esos robots. Hablan en lo que se llama en español neutro. No sé si conocen lo que se habla de español neutro. Hablan como la pantalla de una televisión. No hablan con la inflexión del lugar donde están, ni la inflexión de la casa donde están. Obedecen consignas, ¿sí? Guardan ropa en cajones, comen, van, vienen, siguen circuitos, ¿sí? Pero no son sujetos, ¿sí? Son máquinas que no se equivocan. Yo no sé si ustedes vieron la película Temple Grandin, la película sobre la autista tratada con conductismo americana. Temple Grandin es una película, la pueden buscar en internet, Temple Grandin, ¿sí? En esa película muestran cómo Temple se transformó después del tratamiento en un Asperger, es decir, en un robot de alto rendimiento, que fabricó y diseñó los mataderos de vacas que se usan en más de la mitad de Estados Unidos. Ahora, en la película se ven muy bien los problemas que trae el robotismo. Voy a darles un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, ¿quieren un café? Ustedes van a entender perfectamente lo que yo les digo y van a decir sí o no. Sí, según siguen hasta aquí. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo les digo, ¿no quieren un café? Sí, cuando Temple Grandin, don't you want a coffee? ¿Sí?
Cuando a Temple Grandin le ponían no quieren un café, se desencadenaba, ¿sí? O sea, no se le podía hablar con esa ambigüedad del no quieres un café, ¿sí? Que es habitual. No estoy diciendo un ejemplo esotérico fabricado para la ocasión, ¿no? Todos entendemos igual que nos están ofreciendo un café con esa parte de ese no extraño que está ahí mostrando el sujeto, ¿sí? Según en qué caso vayas a saber qué muestra, si en realidad no quiere que tomemos el café o si lo quiere mucho, pero es un no absurdo, ¿sí? Piénselo bien, es un no absurdo. Bueno, otra cosa que desencadenaba Temple es las puertas, las sliding doors, las puertas del tipo de los aeropuertos deslizables, gracias. Porque una puerta o se abre o se cierra, ¿sí? No con el imán que hace que esté así o no pasa igual. Porque decimos así, cuando pase el imán de la célula fotoeléctrica o lo que miércoles sea, va a abrir, qué sé yo, no se usar. Ella desencadenaba. O como cuando en el circuito de matadero de vacas, alguno de los obreros apoyaba una chamarra, una campera, enloquecía, porque ella había hecho un circuito perfecto. Esto es verdad. Les estoy diciendo que los mataderos de Estados Unidos siguen el sistema Temple Grandin. La película vale la pena ser vista. Vale la pena ser vista. Y esos robots que se obtienen pueden ser, no siempre, altamente performantes, pero nunca van a ser un sujeto. Porque un sujeto siempre se manifiesta por su poiesis, o de algo genial y bonito, muy lindo, o de un error, como hoy, ¿sí? Así que lo que el psicoanálisis le discute a la neurociencia es que el verdadero sujeto no está en la sustancia extensa del cerebro. A ver, tomemos la madre y el niño. Yo soy madre, debe haber acá un montón de mujeres que son madres. Yo sospecho que todas tratamos de que nuestros niños adquieran condicionamientos, por ejemplo, que no les guste irse a dormir sin lavarse los dientes, digo cualquier pavada, o que duerman con un ritmo de sueño, ¿sí? O que hagan sus necesidades en el excusado, no en cualquier lado. Esos son todos condicionamientos. Y eso lo va a hacer tanto mejor una madre que no haga un robot, porque hay madres que son nurse adiestradoras, entonces van a obtener niños robots, que es lo que se llama sobreadaptación. ¿Conocen los niños sobreadaptados? Robotitos tristes. Sino el amor de la madre que haga que el chico pueda hacerlo en el circuito del amor con ella. Entonces la madre va a incidir en la sustancia extensa, haciendo que el cerebro real y material del chico estimulado sea distinto del chico no estimulado. Y va a cambiar las imágenes de PET, de tomografía por emisión de positrones, totalmente. ¿Sí? Son cerebros distintos. Así como yo tengo la hipótesis que la fortrusión del nombre del padre también tiene efectos en la materia gris, o sea, que tiene efectos en la extensión. El problema es, ¿eso es el inconsciente? No. ¿Dónde está el inconsciente entonces? ¿Dónde? Porque que la madre moldea con su palabra de amor y cambia el sistema nervioso de su chico, sin duda es verdad, pero ahí no está el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente entonces? En la capacidad que no tiene Aplicia y que no tiene el perro de Pablo de desmarcarse de la huella de entrenamiento, apartarse y borrar la huella de lo que la calle llama el pisoteo de elefante del capricho del otro, más allá de que sea amoroso el otro, ¿sí? Y se dé vuelta. Imaginen un perro que pudiera hablar como un humano y le dijera: decime, Pablo, ¿por qué me dan la comida con 10 campanitas? ¿Te gusta el 10? ¿Por qué no pueden ser 15, 20, 35, 7, 8, 8, 7? A ver, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y eso no hacen nuestros chicos. Nuestros chicos empiezan: ¿pero por qué? Me decía mi hijo, ¿por qué la luna no se cae sobre la Tierra? Tenía razón, es más chica. ¿Cómo le explico el sistema de Newton? ¿Sí? El sistema de gravitación universal. ¿Sí? Pero dice: no te preocupes, es lindo mirar la luna. Sí, pero ¿por qué no se cae? ¿Sí? Bueno, ya, es decir, que al poder interrogar mi hijo o hija a mí,
es que en el momento que me interrogan, es donde empiezan a fabricar un inconsciente. Es desde el agujero de la falta de la cosa, es del cimiento de la casa de la subjetividad, que es la amputación de la relación incestuosa con el adiestrador. Una madre que adiestra es incestuosa, aunque no sea un incesto genital. Se apropia, ¿sí?, del aparato nervioso de su hijo y le hace abolición de su subjetividad. Así que el inconsciente realmente pasa por donde el sujeto se desmarca de la huella del condicionamiento del otro. Y si a algún lugar podemos acercar, que es el inconsciente, es el cuerpo erógeno, no el cuerpo biológico. ¿Qué es el cuerpo erógeno? El lugar donde están las pulsiones, las fantasías, incluso hasta el modo en que nos presentamos, dice nuestro inconsciente. Si yo viniera aquí con bata y pijama, les diría algo de mi situación mental, ¿sí? Si yo viniera aquí con vestido de fiesta y un sombrero de fiesta y brillantes y diamantes, también le diría algo de mi modo de posar, ¿o no? ¿Sí? O sea que la forma en que estoy, la forma en que ustedes están, además de todos estar erectos fálicamente, ¿sí? O sea, están todos identificados al falo, nadie está así, ¿sí? Nadie, ¿sí? Todos ya tienen una identificación, ¿sí? Ahí está el cuerpo erógeno, pero básicamente el inconsciente entonces es, lejos de ser la sustancia central del sistema nervioso estimulado por condicionamiento, es el desacondicionamiento que hace que seamos insurreccionales cuando tenemos síntomas. Por supuesto que el análisis, nosotros los analistas vamos a tratar de que el sujeto pague menos caro su desmarcamiento del otro, lo pague con una moneda no tan terrible como su propio sufrimiento, pero lo primero que vamos a hacer es no tratar de abolir el síntoma. Les voy a contar una anécdota muy graciosa de una paciente analista. Yo soy una señora mayor y en mi institución tengo así como un lugar de didacta. Es una analista ya bien formada que trabaja en la Facultad de Psicología y da cursos. Entonces, al salir de uno de sus cursos, para un taxi para ir a su casa y el taxista escucha que le dicen profesora, hasta luego, qué buena clase, profesora. El taxista escucha que es profesora. Y le dice el taxista a mi paciente, le dice, pero yo leí en el diario que el inconsciente son como cosas químicas que van y vienen, y que los sueños son desórdenes químicos y que cambian las ondas del electroencefalograma. Y entonces mi paciente, que había dado clase, había trabajado, le dice, sí, seguro. Pero claro, lo que no va a decir nunca el diario es por qué usted sueña con una cosa y no con otra. Pero para decir, bueno, terminemos y lléveme a mi casa, nada más. Se lo dijo pues muy simpática. Le dice, bueno, está bien, todo es cierto, pero ¿por qué soñó con una cosa y no con otra? Y entonces caminan ruedan unas cuadras y él le dice, ¿sabe que ayer soñé? Ah, bueno, le dice, ¿qué soñó? Y soñé que yo vivo con un amigo, dice, ¿no? Yo soñé que estaba con mi amigo en mi casa y entró la policía y el policía me dice, acompáñeme, usted cometió un... espere que le voy a dar el texto del sueño porque lo tengo acá exacto. Usted viene con nosotros, está condenado a la cárcel, va a ir a prisión. Siguen andando y le dice, bueno, yo si no sé el contexto, dice, ¿ves que son ideas locas? Le dice el taxista, cosas neuronales, siguen hablando y él le dice que escucha un programa de radio muy famoso en Argentina, que también escucha a mi paciente. Y entonces mi paciente empieza a reírse y le dice, pero escúcheme, ¿usted escuchó el programa de ayer? Dice, no, pero yo le quiero contar una cosa primero, porque a mí me preocupa. Le dice, doctora, yo estoy saliendo con una colombiana y estoy enamorado por primera vez en mi vida. Y la verdad es la primera vez que pensé en casarme. Pero ¿sabe qué? Me agarró la idea loca de que es traficante de drogas. Pero entonces la persona dice, pero hace algo, ella como para experiencia. Pero no puedo casarme porque es colombiana, tiene que ser narcotraficante. La paciente le dice, de nuevo se ríe, y le dice, mire, le vuelvo a decir, ¿usted se acuerda del programa de ayer? De la radio, si que usted me habló. ¿Sí, lo escuchó? Bueno, ¿qué había pasado en el programa?
Es lo único que le dijo. Yo les cuento lo que le pasó en el programa. En el programa resulta que hay dos locutores y uno de ellos se casa. Entonces el otro locutor le dijo: estás frito, estás complicado, perdiste la libertad, vas a la cárcel, ja, 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 ja. Cuando el hombre se acuerda del programa, para el taxi en el borde del cordón y le dice, se da vuelta y le dice: me acabo de dar cuenta, no es traficante de armas. Yo. Bueno, la paciente vive bastante lejos de la Facultad de Psicología, que por cierto está en la UBA, la Facultad del Estado, está lejos de todo. Le regaló el viaje. No le ¿sí? A ver, entonces, seguro que en la sustancia extensa material del muchacho hubo cosas químicas, eléctricas, seguro, eso seguro. Ahora, que soñara que a él estaba por pasarle lo mismo que al locutor, y que entonces tuviera que inventar 7, 8, 7, 8, no sé qué, tuviera que inventar que una simple chica, por ser conocida, era traficante de drogas, ¿sí? Y dice que el inconsciente de él se desmarca del casamiento porque vaya a saber, tendrá que trabajar con su analista. La paciente era una pasajera, no una analista, ¿sí? Donde el casamiento se le aparece como una carta. Muchachos, ¿qué les pasa con el casamiento? Bueno, eso no es para tanto. Entonces, Lacan no pudo hacer esta discusión, pero lo hubiera hecho seguro si viviera, porque Lacan dijo, porque cuando él vivía no existían las terapias cognitivo-conductuales, o sea, la ciencia que hacía la inyección galopante no le disputaba al psicoanálisis su propio territorio. Ahora la ciencia nos disputa nuestro propio territorio, ¿sí? Entonces, la palabra de la madre hace un cerebro distinto, pero el inconsciente está en otro lado. Y el ejemplo de esta paciente es, yo le diría que es clamoroso al respecto. Bueno, entonces, Lacan a Descartes le dijo, no se puede copular con el pensamiento y el ser. Se puede pensar, no todo. Dijo, hay que reintroducir en la ciencia la consideración por el nombre del Padre. Muchas gracias y espero sus comentarios, sus preguntas. Les puedo ir pasando el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Lacan propone precisamente que la relación del psicoanálisis con la ciencia es extraterritorial. Pareciera, como se ha comentado, que hay una especie de rechazo por la ciencia por parte del psicoanálisis, como un no querer saber nada de la ciencia. Yo le quería preguntar, precisamente en relación con ese comentario que hace Lacan en la presentación de las memorias de Schreber, donde dice que el psicoanalista de alguna manera tiene un rechazo por estudiar la materia de la cual depende su propia formación, en este caso el lenguaje, ¿no? El inconsciente estructurado como un lenguaje, a diferencia de un inconsciente como un reservorio instintual, ¿no? ¿Qué nos podría decir un poco más sobre este rechazo a estudiar la materia de la cual depende nuestra propia formación? Perdón, estoy con el smog, me da un poco de alergia, un poco de rinitis. En principio sí, el psicoanálisis es extraterritorial a la ciencia, pero cuando uno dice soy extraterritorial a algo, ya se refiere a ese algo. A ver, ¿se entiende? Es lo mismo que apoyarse contra. Si yo dijera que soy extraterritorial a Júpiter, no tendría ningún sentido, porque no tengo ninguna relación con Júpiter, con lo cual no soy extraterritorial, no tengo ninguna relación. Que el psicoanálisis se sitúe extraterritorial quiere decir que en el territorio de la ciencia él va a ser un hueco, el psicoanálisis. ¿Sí? Entendemos que lo de extraterritorial es lo mismo que lo de apoyarse contra. No tendría sentido si no tuviera una relación profunda por la ciencia. Lacan estuvo atenazado por la relación por la ciencia. Y en relación
a el inconsciente estructural como un lenguaje, él ha trabajado no solamente el lenguaje, sino las paradojas que engendra el lenguaje. A ver, cuando él, voy a dar un ejemplo, no quiero aburrirlo demasiado. Cuando él discute a Chomsky, ¿sí? Conocen que Chomsky dice que el lenguaje es instrumento del pensamiento, ¿sí? Lejos, dice Lacan, de ser un instrumento del pensamiento, el lenguaje es pensamiento, pero como en el pensamiento hay goce, ¿sí? Lejos de comunicar bien, comunica mal, vuelvo, ¿sí? Lo tienen frente a ustedes el ejemplo preclaro, ¿sí? No comunica bien. Entonces Chomsky da este ejemplo: colorless green ideas sleep furiously. ¿La digo en castellano? Ideas verdes sin color duermen furiosamente. Y lo llama meaningless, sin sentido. Lacan va a refutar que eso no tenga sentido, porque va a decir que según el goce de quien lo diga, eso va a tomar un sentido de contexto. Si un analista dice colorless green ideas sleep furiously, puede ser que hable de una noche furiosa de pesadillas, ¿sí? Solo si se refieren los significantes al objeto de deseo del que está soñando. O no sé si en México se dice viejo verde a un viejo libidinoso. Sí. Bueno, si lo dice ideas verdes de un viejo libidinoso, va a querer decir algo, puesto que Lacan va a decir que su objeto es no el lenguaje. Él dice: yo no hago lenguaje, hago lingüistería, porque lo que le importa es ver cómo el lenguaje se traba para decir el objeto de deseo. Si lo que le interesa a Lacan es las paradojas que encierra el lenguaje. Si el lenguaje informático de Temple Grandin, de la película, es un lenguaje robótico, cibernético, el lenguaje humano es un lenguaje poético. Poiesis en griego quiere decir producción y poesía. Si produce lo mejor y los errores, ¿sí? O sea que nuestra materia es, y por eso Lacan no estudió porque era cool estudiar matemática y teoría de conjuntos, porque el lenguaje engendra las paradojas de las teorías de conjuntos, los puntos inexorables donde algo a la vez es verdadero y falso, donde la incompletud o la inconsistencia nos atenazan. Así que sí, Lacan se preocupó por dar un estatuto de extraterritorialidad a la ciencia, es decir, de estar en la ciencia para allí cavar el lugar del sujeto. Se preocupó por cuidar el lugar del sujeto dentro de la ciencia. Una ciencia que no descuida al sujeto. ¿Alguien más? Sí. Sí, bueno, casi no nos vemos, pero bueno, lo importante es la palabra, ¿no? Antes que nada, una felicitación, me parece muy importante la labor que usted ve. Bueno, Si te paras, te veo. Sí, perdón. Es que así me siento. Hay un goce de mirar también. Me siento mirado, ¿no? Que ya no estoy, creo que... Si no tuvieras un poco de histeria, estarías muy frito. Bueno, bueno, bien esto. Creo que bueno, Bueno, antes que nada, una felicitación. Creo que es importante que los psicoanalistas nos ocupemos de plantear esta relación con la ciencia, ¿no? Porque los científicos no se ocupan del psicoanálisis, lo desacreditan, pero creo que los psicoanalistas caemos en lo mismo a la inversa, ¿no? Entonces, yo lo que quería plantear es la cuestión del infinito. Con respecto a Coiré plantea que uno de los cambios que marcó la ciencia moderna es la matematización del espacio y por otro lado el concepto de infinito. Es decir, la ciencia moderna descubre que el universo es inacabado e infinito, es decir, creo que ahí ya se marca como una falta, o sea, un no todo. Yo comento esto porque creo que la crítica que usted hace muy buena, que a lo mejor es más contra la ideología del científico, como en este caso Hawkins, que cree que va a haber una teoría general unificadora, más contra la ideología del científico que contra el conocimiento científico. No sé cómo lo vea, porque el conocimiento científico creo, me parece que ya habla de una falta, ¿no? En este concepto de que no hay centro en el universo, o en el caso de la termodinámica, que la entropia, que habla que hay una cierta energía que ya no se puede capturar como trabajo.
o incluso en la neurofisiología, de hablar de que los patrones de disparo dentro del cerebro siempre están multideterminados, nunca siguen la misma ruta, siempre de alguna manera hay un grado de determinación en la ruta que el impulso nervioso sigue a través de las redes neuronales. Entonces, ¿no será que si estudiáramos los psicoanalistas neurofisiología, pudiéramos encontrar más acorde el psicoanálisis con la neurofisiología que la ciencia cognitiva? Sobre todo a través del concepto de descentración y sobredeterminación que Freud plantea justamente en el análisis de los sueños. Comentario y le devuelvo el micrófono. Bueno, gracias por los elogios y sí, efectivamente Coiré, al hablar del infinito, dice que todo, no sé si que por definición, el infinito es inabarcable, por definición. Más tarde vinieron los números transfinitos, que es muy importante, o sea que es una manera artificial de cerrar el conjunto de los infinitos para crear otra serie de infinitos, o sea, para multiplicar el misterio. Por eso, una teoría que pretenda saber todo no es científica, porque, como dijo el colega, desde que es un epistemólogo de la ciencia, dice que justamente una teoría es científica cuando no pretende contestar todo. Y Gödel, para siempre en su teorema, dijo que si un sistema es consistente quiere decir que no se contradice nada con ninguna parte, se contradice siendo verdadera y falsa al mismo tiempo, es incompleto. Y si uno pretende que sea incompleto, se torna inconsistente. Es un teorema, está demostrado teoremáticamente. En cuanto a la neurofisiología, yo creo que decía que hay que conocer la moneda del país en que uno está. En la subjetividad de la época, la neurofisiología es enormemente importante, hay que conocerla, hay que tener idea. Lo que yo decía, colega, es que en el cerebro no está el inconsciente. Esa, la parte más fuerte de lo que yo intento transmitir es que eso que la madre hace, haciendo de un cerebro o un robot o un sujeto niño, esos que le hacen preguntas a uno que lo dejan atónito, ¿sí? O le hacen berrinches, o se niegan, ¿sí? Son los chicos normales, ¿sí? O sea, los que molestan son los normales, ¿sí? Eso no está en el cerebro. Eso no quiere decir que nos tengamos que desentender de saber que además hay incidencias en el sistema nervioso central. Pero el inconsciente, si yo vuelvo a insistir, no está en el sistema nervioso central. No está en el cuerpo biológico, no está en la sustancia extensa, está en el cuerpo erógeno, que es sustancia pensante. ¿Alguien más? Había por allí una colega que levantaba la mano. ¿Quién? ¿Qué colega levantaba la mano? La colega cambió de idea. Sí. Hola, ¿qué tal, Silvia? Mi pregunta va orientada a lo que tú comentaste de enfermedades graves y que haces referencia al autismo. ¿De qué otras enfermedades graves podrías hablar y emplear esta información? A ver, en la experiencia del embarazo, que creo que pasamos casi todas las mujeres, ya no tan jóvenes, después muchas jovencitas, quizás no, uno, no sé, le daría a cualquier dios una ofrenda, aunque no creyera, para que el chico sea sano, ¿sí? Físicamente sano. Porque es claro que es más fácil obtener un sujeto de un cuerpo sano. Es decir, la salud del sistema nervioso, ahora voy a hablar de esa enfermedad grave, es una condición necesaria, pero no suficiente para obtener un sujeto. Es decir, un sujeto que tiene una debilidad mental profunda, por ejemplo, y que no puede hablar, va a ser muy difícil que nos pregunte si por qué la luna no se cae sobre la Tierra, o por qué es importante lavarse los dientes, que a los chicos en principio la pasta dentífrica les parece asquerosa, ¿sí? Entonces, para el autismo,
a mí me sirve mucho diferenciar los autismos que yo llamo veros, que son los autismos puramente psicógenos en chicos completamente normales neurológicamente, de los autismos añadidos a patologías que existen gravísimas, que pueden ser debilidades mentales, ¿sí? Patologías metabólicas, patologías humorales, patologías genéticas, ¿sí? Genéticas heredadas o congénitas, o sea, traslaciones, mutaciones de genes random antes de nacer. Y es muy importante, aún para los chicos nacidos con gravísimas patologías, que la madre, ayudar a la madre a que la madre pueda apostar a que ese chico grave sea un sujeto. Que tenga un tope cognitivo no quiere decir que no tenga que ser un sujeto. Cuando yo estudiaba medicina, en la lista de síntomas patognomónicos del síndrome de Down estaba el autismo. Así que los chicos, como la madre los desinvestía y realmente tienen una trisomía del par 21, eso es así, los chicos se retraían en el autismo. Hoy día no hay prácticamente ningún síndrome de Down autista, desde que se ayuda a la madre a considerar sujeto al niño. ¿Sí? Eso, mi marido, que se ocupa de autismo, lo llama apuesta de Pascal, ¿sí? ¿Recuerdan la apuesta de Pascal? Es decir, es mejor pensar que Dios existe porque tendría una infinita cantidad de ventajas. Bueno, es mejor pensar que el niño es un sujeto y hablarle desde que no nos entiende como un sujeto, porque van a recorrer las patologías graves. Hay que diferenciarlos para no culpabilizar a la madre, ¿sí? Y se puede hacer el diagnóstico diferencial y se debe hacer, pero aún así hay que trabajar para que aparezca un sujeto. No hay por qué descartar a alguien con patología grave, uno no le tenga que suponer subjetividad. Hola Silvia, bueno, primero gracias por venir acá a este país a transmitir algunas de estas cosas tan lindas, bueno, y tan difíciles. Entiendo que lo que viniste diciendo es que en el psicoanálisis hay, en el error, en el psicoanálisis hay un estatuto de verdad, ¿no? También algo así entendí más o menos, digo yo, que en el texto del proyecto de psicología para neurólogos, un poquito antes también en el texto de las afasias, ahí está ya el germen, la semilla, ¿no?, del psicoanálisis. Bueno, eso por un lado, pero yo digo, esta partecita del no todo, de eso que no se puede simbolizar, ¿qué relación tiene con el rasgo unar? Gracias por la pregunta. Voy a contestarle a la colega sin saber si todos saben lo que es el rasgo unario. A ver, efectivamente tu percepción es muy filosa, muy buena. Ya en el texto sobre las afasias, sobre las cegueras histéricas, sobre la diferencia de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, Freud está dándole una respuesta que está empezando a hacer psicoanálisis. ¿Sí? Sobre todo en el texto de las parálisis, la diferencia entre las parálisis motrices histéricas y orgánicas es fundamental, porque la parálisis histérica, justamente el sujeto lo que no hace es obedecer a la huella de movimiento que sí tiene, es desmarcarse aún de la huella neuronal. Bien, entonces el sujeto decía, el cimiento es que el lenguaje mismo, si la madre le habla al niño, le habla quiere decir no solo que le hable con palabras, sino que se dirija a él como un sujeto. Ese muro va a hacer que se cabe el cimiento del sujeto, el agujero poético.
S1, el rasgo unario, es en Freud, es un término tomado por Lacan de Freud, del capítulo número 7 de Psicología de las Masas y Constitución del Yo, no. Análisis del yo. Y análisis del yo. Ahí Freud describe tres identificaciones. Una al padre por amor previo a toda carga de objeto, a la que Lacan va a llamar identificación al falo. Es el primer cemento armado del agujero. La segunda es el Einziger-Zug, ¿sí? El rasgo único unario. Ein es uno, Zug es rasgo en alemán. Así que Lacan va a llamar significante uno, el significante unario, que es identificación regresiva al abandono de un objeto. Si cuando uno abandona un objeto incestuoso, guarda un rasgo. Ese rasgo Lacan lo llama nombre simbólico del padre, y es la segunda capa de cemento armado del agujero. Así que sin el falo y el S1, el rasgo unario, el agujero de la cosa obliteraría y se abriría una grieta en otro lado, pero nunca sabríamos dónde está, que es lo que le pasa al psicótico. Se va tropezando con grietas sin que ningún cemento cemente su falta de la cosa, porque el psicótico está en el lenguaje, la cosa le falta. Lo que no tiene es el nombre del padre, que era el cemento estabilizador. Gracias. ¿Alguien más? Sí. La colega se decidió. Hola. Hola. Mi duda es esta. Digamos que si lo que queremos entender aquí es la relación entre el cuerpo material de las neurociencias, Sustancia extensa, diría Descartes. Sí. ok, Sí. y el universo simbólico del inconsciente, O el cuerpo erógeno. o el cuerpo erógeno. Entonces me queda muy clara la relación de lo que es el cuerpo material en el universo del inconsciente, que sería nada, porque lo que importa es el simbólico, o el erógeno. Para el inconsciente. Para para lo la inconsciente. medicina, el cerebro importa. Sí, sí, Yo no. prefiero tenerlo. No, por eso. Para el inconsciente y para el psicoanálisis, el cuerpo material, lo que nos interesa es el cuerpo erógeno. Exacto. Lo que no me queda claro y me cuesta trabajo entender, y no sé nada de neurociencias y no sé nada de lo cognitivo-conductual, es que me costaría trabajo pensar que para ellos el sujeto no existe. No, es un O sea, ¿cuál es el lugar de lo subjetivo? Sí, está bien. Es muy buena tu pregunta. Sí. De la subjetividad. Yo agradezco la pregunta, porque es la pregunta del millón, ¿no? Es decir, ¿dónde está el sujeto para las neurociencias? No hay noción de sujeto. Podés leer todos los libros, yo he leído mucho, porque no hablo de algo que no he explorado, ¿sí? No hay noción de sujeto, hay noción de restitución de mejores circuitos neuronales. Si lo que quieren es un cerebro performante, no hay sujeto. Y entonces, la noción de sujeto es una noción extraña a la neurociencia. Me están filmando y me pongo nerviosa. No hay sujeto, tenés toda la razón. Si lo que quieren, fíjense que son tan inteligentes, tontos no son, que se dieron cuenta que la palabra es efector epigenético. Entonces, a la terapia cognitivo-conductual, ¿cómo la complementan? Con la neurolingüística. Hablarle al otro, por ejemplo, decirle, tú puedes, ¿sí? ¿Sí? Es increíble, pero efectivamente lo que si uno se lo pudiera creer, ¿no? Me pueden decir tú puedes, no creo que yo pudiera lo que no puedo, no creo. Pero si lo lograrían un robot, no un sujeto. Y vos sabés que los chicos lo logran. Es impresionante un autista tratado por terapia neurolingüística y cognitivo-conductual. Son robotitos. Son robots. ¿Queremos robots? ¿Nos interesan los robots? En casa, digo.
tener un robot en casa. No, pero no hay noción de sujetos. Hola otra vez. Me parece muy vigente el tema que has traído hoy, porque precisamente retoma la discusión que ya inició Lacan con la psiquiatría de su época en el discurso sobre la causalidad psíquica. Precisamente lo que nos vienes a proponer es la causalidad psíquica como el campo del psicoanálisis, que no es causalidad material. Que no es causalidad material, como por ejemplo la que proponía su amigo Henry A. con el organodinamismo, ¿no? El factor que dispararía los problemas de la subjetividad se encontraría en el cerebro, por ejemplo. Con Lacan no. Yo quisiera preguntarte un poco más acerca de la preocupación que trajiste al comienzo de la conferencia, de que el psicoanálisis para las generaciones actuales está de alguna manera, leo en esta preocupación, en peligro de extinción, ¿no? Como un campo de tratamiento que oferte un lugar que pues, dé cobijo a la subjetividad. ¿Qué más nos podrías decir sobre esta problemática y preocupación que tienes, ¿no? Lo del peligro de extinción lo digo que ya sucedió en el mundo anglosajón. Sí. Francia reintegra los tratamientos a las familias, que obviamente van a elegir un tratamiento reintegrado por la seguridad social, a las familias cuyos niños autistas son tratados por cognitivo-conductuales. En Argentina, las obras sociales son servicios de medicina prepagada, toman terapeutas con entrenamiento cognitivo-conductual. O sea, yo lo que estoy diciendo es una deplorable constatación. No estoy diciendo va a pasar en un lejano futuro, que va a venir el apocalipsis. Estoy diciendo está pasando, ¿sí? Lo que propongo, ¿qué puedo proponer? Es, primero, sepamos qué está pasando, porque si uno no sabe que se está hundiendo el Titanic, sigue con la orquesta, lo que cuentan, yo no sé, no estaba en el Titanic, pero cuentan que la orquesta seguía tocando, y el Titanic se estaba hundiendo, ¿sí? Que además le habían dicho, guarda con el iceberg, cuidado con el iceberg, y el capitán dijo, no, ese nuestro barco es... No lo hunde ni Dios. Ni Dios lo hunde, y trácate. Nuestro barco. Sí, así fue. Sí, y se hundió. La soberbia es la madre de todas las catástrofes. O sea, no creamos que a nosotros no nos hunde ni Dios. ¿Sí? No creamos porque no es así. Y yo creo que una discusión seria no la estamos llevando a cabo. Y yo creo que eso es muy importante, que no estamos llevando a cabo una discusión seria. Una discusión no es una pelea. Una discusión es un deslinde de campos. ¿Sí? ¿No? Estamos teniendo una displicencia olímpica con lo que está pasando. Es lo del Titanic, no lo hunde ni Dios. Bueno, se hundió. Se hundió. Así que lo que puedo proponer es hablar de lo que no anda. Es una maniobra estrictamente analítica. De lo que no anda uno tiene que hablar, ¿sí? Lacan tituló un seminario UPIR, o peor. 3 puntitos UPIR. Y los 3 puntitos, está dicho por Lacan en otros seminarios, decir o peor. Es mejor decir lo que está pasando, a ver si podemos hacer algo. Más no puedo, ¿sí? Un comentario nada más eso. Lacan proponía que el psicoanalista de su época tenía un atraso de 50 años en su formación en relación con la ciencia. Absolutamente. 50 años en los años 50-60, ahora imagínense si seguimos con el atraso, ya llevamos como 100, ¿no? 120. Sí. Increíble. Hola, doctora, buenas noches. Igual me sumo a la felicitación de todos sobre su ponencia y lo que nos viene a exponer hoy. Yo nada más comentar que trabajo en uno de los hospitales más grandes de salubridad de México y están los terapeutas cognitivo-conductual, aquí se les llama medicina conductual, ¿no? Lo que ellos hacen. Y en realidad me parece que lo que el mundo está proponiendo es que dejemos de pensar. Es que no nos metamos en más problemas, ¿no? Con el gobierno ni con alguna otra institución, y que lo que hagamos sea dejar de pensar y actuar todos de manera alienizante hacia un objetivo, que finalmente va a ser un mundo mejor, un mundo sin sentido,
Y como me decía un médico, es que usted, ¿qué me puede decir si usted trabaja subjetivamente? Y le dije, doctor, efectivamente, trabajo con el sujeto. No, aquí queremos cosas objetivas y nos estamos dirigiendo ahí. Entonces es muy triste, efectivamente, ver cómo los foros de cognitivos conductuales se abarrotan de millones y millones de gentes, y los psicoanalistas andamos tratando de rescatar la palabra para que en instituciones públicas, en donde peleamos aún por escuchar al paciente, y ahora mismo vamos a hacer un congreso sobre eso, se nos esté diciendo, vea que le des un consejito. Me parece que somos muy amenazantes para la ciencia, para la medicina, por supuesto, y sobre todo para el mundo. Es una intervención extraordinaria, no puedo decir nada. Acabas de decir el moño de la conferencia. Si alguien quiere decir algo más, encantado, pero eso que acaba de decir la colega es lo que veo hace alrededor de 20 años y recién, yo debo decir, recién ahora me escuchan, pero no lo digo con resentimiento. Hace rato, ahora sí me empiezan a llamar a la radio a hablar de esto, pero yo decía, escúchenme, hey, está el iceberg, y seguían. Mirá lo que está pasando, eso pasa no solo aquí, ni en tu hospital, eso pasa en todos lados. Yo trabajo con niños con cáncer, soy psicoanalista, y mi práctica ha estado muy orientada precisamente a la escucha. Y veo precisamente esto que estaba comentando Michelle, de la tendencia de la psicología de lo cognitivo-conductual, y cómo, para empezar, quien va a visitar al niño se queda parado literal, sin sentarse a interactuar con el niño y hablar con el niño, y trabaja la comunicación y le pone 2, 3 letreros en las paredes que tienen que ver con la comunicación asertiva, la comunicación agresiva, la comunicación no sé qué. Y desde esa perspectiva el asunto es mejorar su comunicación, que hable mejor con los doctores, por supuesto, que tenga un comportamiento mejor con los padres, y hasta ahí. Sí ha sido un reto para mí, porque he preferido usar muy pocos términos psicoanalíticos. Cuando llego a decir erogenización del órgano, o sea, que espérame, ¿no? Y estaba recordando un caso precisamente el día de ayer de un niño de 2 años y medio que estoy preparando para un trasplante de médula ósea, que tiene un problema de leucoatrofia y que su madre lo tiene desde hace un año, empezó este problema, y su madre lo tiene sentado sobre sus piernas todo el tiempo, sin darle un lugar de sujeto. Cuando la madre llora, el niño voltea a verla. Y como le digo a la doctora, sí es cierto, tiene un problema neurológico, es serio, pero ¿qué pasa con el vínculo que esa madre está haciendo con ese niño? Porque ese niño, poco a poco, ha empezado a pedir leche. Dice, leche. Es un niño de 2 años y medio. Lo que contás es muy conmovedor. Como Ginette Rambó, no sé si la conocés, también trabajó con pacientes, ella trabajaba con pacientes terminales directamente. Fíjate lo que quiere el hospital. Lo que quiere el hospital es que la gente se adapte y no moleste. ¿Sí? Un mundo feliz a la Huxley. ¿Sí? Un mundo feliz. ¿Sí? O sea, un mundo feliz no sé para quién, al que le conviene que nos molestemos. ¿Sí? Entonces, vos decías de no pensar, vos tratás de disimular. Fíjense, la colega disimula su condición de psicoanalista para no ser expulsada del hospital, ¿no? Cuando un niño está por morir es obvio que hay que ver por qué la madre lo vuelve a atrapar, ¿sí? ¿Se acuerdan la Pietà, la imagen de la Pietà?
que Jesús muerto en los brazos de María es la imagen de cómo la muerte de un chico puede eternizar el vínculo con la madre, ¿no? Está inmortalizado en la escultura. Me miras, conoces la escultura de la piedad, ¿sí? Cómo agarra a la madre al niño enfermo y o muerto. Ahora, claramente los psicoanalistas, el Estado nunca nos va a querer mucho, porque somos muy molestos, porque no queremos mucho que la gente sean robots que se adapten bien. Queremos que la gente, no tampoco que sea gente que vaya tirando bombas por el mundo, no, en absoluto, que hagan lazo social, porque uno de los propósitos del psicoanálisis es que la gente pueda hacer lazo con el otro y acepte la otredad del otro, pero no por adaptación y obediencia, sino desde su propia subjetividad acepte la subjetividad del otro. Ahora, efectivamente hay un mundo que tiende a la Huxley. Huxley es un precursor de un mundo donde nos piden que nos adaptemos a lo que sea, y a veces es saludable a ciertas cosas no adaptarse. Bueno. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Sé muy bien que despierta muchísimas preguntas el tema, cuestionamientos y comentarios, pero bueno, por hoy vamos a tener que terminar y queremos darle una constancia a la doctora Silvia Amigo por su participación en la conferencia magistral la relación del psicoanálisis, neurociencias y terapia cognitivo-conductuales, presentada el día de hoy, 7 de abril del 2016, en Ciudad de México. Muchas gracias y les pido un aplauso. Bueno, pues les agradezco mucho, les agradecemos la paciencia por el tiempo que esperamos. Les pedimos por favor otro momento porque necesitamos terminar, que la doctora termine de firmar los diplomas para que acá afuera en 10 minutos se los comencemos a entregar. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego a todos.